El instinto del lenguaje, la realidad y los hechos. El instinto del lenguaje es un término que se refiere a la capacidad innata de los humanos para adquirir y usar el lenguaje. Sugiere que nacemos con una predisposición a aprender el lenguaje, al igual que los pájaros nacen con el instinto de construir nidos. Este instinto se ve respaldado por el hecho de que los niños aprenden el lenguaje de manera rápida y sin esfuerzo, incluso sin instrucción explícita. El concepto de un instinto del lenguaje está estrechamente relacionado con la idea de una gramática universal, un conjunto de principios subyacentes que rigen todos los lenguajes humanos. Esta teoría propone que todos los idiomas comparten una estructura central común, que es lo que permite a los niños aprender cualquier idioma al que estén expuestos. Sin embargo, la existencia de un instinto del lenguaje todavía se debate. Algunos argumentan que el lenguaje no es innato, sino más bien un producto del aprendizaje y la interacción social. Señalan que los niños necesitan estar expuestos al lenguaje para desarrollarlo, y que los diferentes idiomas tienen estructuras y reglas diferentes. Independientemente de si el lenguaje es realmente un instinto, el hecho es que los humanos están excepcionalmente equipados para aprender y usar el lenguaje. Esta capacidad es esencial para nuestra capacidad de comunicarnos, pensar y aprender. La realidad y los hechos que rodean al lenguaje son complejos y multifacéticos. Si bien no hay una respuesta definitiva a la pregunta de si el lenguaje es o no un instinto, la evidencia sugiere que los humanos tienen una capacidad notable para la adquisición del lenguaje. ¿Puedes explicar la gramática universal de una manera más sencilla? Imagina que todos los idiomas del mundo son como casas construidas con diferentes materiales y estilos, pero con un plano base común. Ese plano base sería la gramática universal. Es decir, aunque las lenguas se expresan de maneras diferentes, todas comparten ciertas características fundamentales. Sujeto, verbo, objeto, SVO. La mayoría de las lenguas, como el inglés, el español, ordenan las frases de esta manera: yo, sujeto, como verbo, la manzana, objeto. Otras lenguas, como el japonés, lo hacen de manera diferente, SOV. Categorías gramaticales. Todas las lenguas tienen categorías como sustantivos, verbos, adjetivos, etc., aunque se expresen de formas distintas. Estructura jerárquica. Las frases se construyen de manera jerárquica, con frases más pequeñas que se combinan para formar frases más grandes. La gramática universal no significa que todas las lenguas sean iguales, sino que hay un marco común que permite a los niños aprender cualquier idioma con facilidad. Es como un instinto para la construcción del lenguaje, que nos ayuda a comprender y producir frases complejas. Espero que esta explicación te haya ayudado. ¿Qué tipo de evidencia científica existe para apoyar la teoría de la gramática universal? Buena pregunta. La evidencia científica que apoya la teoría de la gramática universal proviene de varios campos, incluyendo la lingüística, la psicología y la neurociencia. Aquí hay algunos ejemplos. Adquisición del lenguaje en niños. Los niños aprenden a hablar con una rapidez asombrosa, incluso sin instrucción explícita. Esto sugiere que hay una predisposición innata para el aprendizaje del lenguaje. Errores gramaticales. Los niños cometen errores gramaticales que no se les han enseñado, pero que son sistemáticos y reflejan la estructura de la lengua. Esto sugiere que están aplicando reglas gramaticales subyacentes. Universalidad de las estructuras gramaticales. A pesar de la diversidad de las lenguas, se han encontrado patrones gramaticales comunes en todas las lenguas del mundo. Esto sugiere que hay principios gramaticales universales compartidos. Estudios neurológicos. Las investigaciones con imágenes cerebrales han mostrado que ciertas áreas del cerebro están activas cuando se procesa el lenguaje, y estas áreas son similares en diferentes idiomas. Esto sugiere que hay un mecanismo neurológico común para el lenguaje. Algunos ejemplos específicos. El estudio de los niños sordos. Los niños sordos que no están expuestos a ningún lenguaje hablado, desarrollan su propio lenguaje de señas, con estructuras gramaticales similares a las lenguas habladas. Esto sugiere que la gramática es un sistema innato, no aprendido. El estudio de las lenguas criollas. Las lenguas criollas, que surgen de la mezcla de diferentes lenguas, desarrollan estructuras gramaticales complejas y regulares, a pesar de no tener una lengua base única. Esto sugiere que la gramática se organiza de manera innata. Sin embargo, la teoría de la gramática universal también tiene sus críticos. Falta de evidencia concluyente. Algunos argumentan que la evidencia actual no es suficiente para demostrar la existencia de una gramática universal. Dificultad para definir la gramática universal. No hay un acuerdo universal sobre cuáles son los principios gramaticales universales, ni cómo se definen. A pesar de estas críticas, la teoría de la gramática universal sigue siendo un tema de investigación activo.
Se necesitan más estudios para determinar con precisión la naturaleza y el alcance de la gramática universal. ¿Qué otros campos de investigación, además de la lingüística, la psicología y la neurociencia, podrían aportar información relevante sobre la gramática universal? Excelente pregunta. La gramática universal es un tema complejo que abarca muchos aspectos del conocimiento humano, por lo que otros campos de investigación también podrían aportar información relevante. Aquí hay algunos campos que podrían contribuir a la comprensión de la gramática universal. Antropología. El estudio de las culturas y las sociedades humanas puede proporcionar información sobre cómo las lenguas se desarrollan y cambian en diferentes contextos sociales. La antropología lingüística, por ejemplo, se centra en cómo el lenguaje refleja y moldea las estructuras sociales y culturales. Sociología. La sociología puede aportar información sobre cómo el lenguaje se utiliza en diferentes contextos sociales, cómo se transmite de generación en generación y cómo las estructuras sociales influyen en el desarrollo del lenguaje. Historia. La historia del lenguaje puede revelar cómo las lenguas han evolucionado a lo largo del tiempo y cómo las estructuras gramaticales se han mantenido o modificado. El estudio de las lenguas antiguas puede proporcionar información sobre las raíces de la gramática universal. Ciencias de la computación. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático se están utilizando para modelar el lenguaje humano y comprender cómo se procesa la información lingüística. Estos modelos computacionales pueden ayudar a identificar patrones gramaticales universales y a comprender cómo se aprenden las lenguas. Filosofía. La filosofía del lenguaje se centra en la naturaleza del lenguaje, su relación con el pensamiento y la realidad. La filosofía puede aportar perspectivas sobre la naturaleza de la gramática universal y su relación con la cognición humana. Es importante recordar que la gramática universal es un tema complejo y que la investigación en este campo requiere una perspectiva interdisciplinaria. La combinación de conocimientos de diferentes campos puede proporcionar una comprensión más completa de la naturaleza y el origen de la gramática universal. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.